Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida. Gracias por permitirnos ser parte de su domingo. Debate abierto, este encuentro que tenemos con la actualidad, las noticias, el análisis, las diferentes corrientes de opinión. Esta es la agenda que le proponemos hoy. Retrato de la pandemia y la vacunación. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Eira Ruiz, ministra consejera de Salud, nos acompaña. Diciembre, mes de compras, ventas, ofertas. ¿Qué problemas están encontrando los consumidores? Hablaremos con Giovanni Fletcher y Jorge Quintero, los consumidores y Acodeco. Con ustedes hoy. También el presupuesto de la discordia, el municipio capital. Vamos a hacer un análisis. Tenemos argumentos a favor con Carlos Pérez Herrera y con Luis Pinedo, argumentos en contra. Y cerramos hoy hablando con el Procurador General de la Nación. Estará con nosotros Javier Caraballo, primera entrevista que concede en estudio, juntamente con John Durham, director de la Policía Nacional. Con ellos vamos a develar los secretos de la operación Fisher. Don Danilo Toro, ¿qué le parece la agenda de hoy? Bueno, una agenda que va acorde con los temas de preocupación en este periodo de paréntesis festivo, porque estamos hablando de postdía de la madre, pre-Navidad. Mi cumpleaños, que también es festivo, ¿no? Así es. Entonces, suele ser una temporada en la que culturalmente el panameño se distrae, cambia el viento, va cambiando el clima, va cambiando todo, pero los problemas llaman a concentración. Así es. Y uno de los problemas en los que tenemos que estar concentrados, en los que no podemos descuidarnos, bajar la guardia, para utilizar la frase de campaña del gobierno, tiene que ver con pandemia y vacunación. Señora ministra, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, muy buenos días a todos. La semana cierra con, y disculpe que me vaya por esta área, y no con vacunación ni pandemia, sino con una decisión que se toma en la justicia, y es el llamado, se imputa a 3 personas por la vacunación clandestina, y también se le declara causa compleja, 6 meses más para investigar. Su reacción ante esto que acaba de pasar esta semana que concluye. Bueno, la verdad estábamos esperando hace muchos meses que se diera ya este resultado. Siguen las investigaciones, así que consideramos que la justicia tiene que hacer lo que debe hacer y esperaremos entonces al final cuál va a ser la decisión. Ministra, este es un escándalo en el que la opinión pública, por lo menos en las redes sociales, hubo peticiones de que rodaran cabezas, incluso pedían la suya, señora ministra. Al final el desenlace aparente es este, ¿dónde quedan, digamos, los altos jerarcas? ¿Libres de culpa? Bueno, la justicia es la que dice a quién imputa, la investigación que realizan dirige entonces la atención hacia los que tuvieron en ese momento ahí. Así que el tiempo da la razón. Así que estaremos nosotros esperando que la justicia diga al final cómo sucedieron los hechos. Don Danilo. Sí, buenos días, señora ministra. Señora ministra, el poder desgasta y peor con una situación como la que está el gobierno enfrentando, que es esta pandemia, el desgaste ha sido a la N potencia. ¿Qué tipo de desgaste siente usted que tiene el gobierno al término no solamente de un año, sino de la mitad de su gestión en términos de salud, que nosotros podamos ver que para el próximo año vamos a mejorar? Es decir, ¿qué cosa que nos está saliendo costosa en materia de salud en el año 2022, que equivale a decir en la segunda mitad de este periodo presidencial, vamos a ver mejor? Mira, te parecerá como extraño o raro, pero la pandemia lo que vino a hacer en salud fue acelerar los tiempos de las cosas que debíamos haber hecho en 5 años. Resolver temas pendientes como los hospitales que tenían 5 o 10 años esperando en pausa, como la ciudad hospitalaria, como el Hospital del Niño. Ahora vemos el tema de IBT con los otros hospitales, Metetí, Manuel Amador Guerrero y otros. Entonces,
se le metió velocidad a todos estos temas pendientes, además de estar viendo la pandemia. Le decía yo al ministro Sucre en estos días, a ti te tocó tener dos cabezas de ministro, el ministro de la pandemia y el ministro del Ministerio de Salud, que normalmente tiene sus issues también y sus temas, como todos los años en todos los gobiernos. Y yo creo que lo que ha hecho la pandemia es como ponernos el motor andando más rápido para acelerar los tiempos. Uno, que la gente no se nos muere, no se nos infecte. Y dos, tener que velar por el resto de la población, por las enfermedades cardiovasculares, por los temas crónicos, por los temas de tumores y cánceres. Entonces nos puso, como decimos en buen panameño, un cohete para que hiciéramos las cosas más rápido. Y tenemos vislumbrado un 2022 con buenas noticias, sobre todo con el tema de ver cómo bajamos el precio, sobre todo el tema de los medicamentos, que en eso el señor presidente está metido. De verdad que nos pide a nosotros que resolvamos ese tema y sobre todo que haya provisión suficiente de los insumos y medicamentos para los pacientes. Entonces, en ese tema es que estamos. Cosas que vienen de arrastre, pero para atrás no vamos a mirar. Tenemos que mirar hacia adelante a ver cómo resolvemos los temas que a los panameños les interesan. Esto hasta ahora, el tema de los medicamentos, el precio de los medicamentos y la disposición de medicamentos en los hospitales y en el Seguro Social ha sido hasta ahora una misión imposible. ¿Qué va a marcar un antes y un después? Porque usted dice que están concentrados en eso. ¿Qué nos tiene en el próximo año? Tenemos a corto, mediano y largo plazo. A ver. El tema del hub farmacéutico, que se hizo la presentación de una consultoría que viene de varios años, al fin ya se aterrizó, nos hizo un panorama de Panamá en qué puede ser competitivo, sobre todo por ser un centro logístico, cómo atraer esa inversión de farmacéuticas para crear aquí en Panamá la industria y de esta manera poder nosotros también abaratar los costos de nuestros insumos y medicamentos. Por otro lado, hacer más ágiles los sistemas de compra. Vemos nosotros que siempre es el mismo problema. Contrataciones Públicas está haciendo esfuerzos grandes para poder acelerar que estos procesos de compra sean más expeditos, porque no es suficiente que tengamos el recurso económico para comprar, no es suficiente que se hagan las licitaciones en tiempo para que estén en línea, pero también necesitamos que la empresa privada cumpla con la parte que le corresponde y así cerramos entonces este círculo de adquisición de insumos para el beneficio de los pacientes y también poder explorar otras formas de adquisición de insumos, que si, por ejemplo, no lo tiene el MINSA, no lo tiene la Caja, explorar si pudiésemos nosotros buscar otra metodología para que los pacientes también accedan a esto. Eso se está estudiando. Bien, son 3 propuestas que nos ha hablado. ¿Usted nos podría dar fecha de cuándo cada una de esas propuestas va a estar andando? Estamos sentados analizándolo, no te puedo dar fecha porque sería irresponsable de mi parte, pero sí te digo que estamos sentados viendo eso. No solamente eso, viendo otros temas como por ejemplo hacer los trasplantes aquí en Panamá, pediátricos. Hábleme de los trasplantes más adelante. Cerremos medicamentos, okay, que este tema es del día a día y lo que nos está planteando en mesa es importante. Porque de pronto uno escucha el discurso y es el discurso que casi siempre se repite en todos los gobiernos. Por eso le decía, ¿tienen fechas? ¿Hay fechas? ¿Por qué? Porque si hablamos de los precios de los medicamentos, estamos hablando de cambiar leyes. ¿Cuándo se estaría presentando el proyecto de ley? Etcétera. O sea, hay algo que deben tenernos con un cronograma porque no sé si en el gobierno están conscientes de que ya ustedes están contra el calendario. Van cuesta arriba. Sí, claro, por supuesto. El tiempo pasa rápido y esta pandemia nos ha consumido a nosotros gran esfuerzo. Entonces, esa propuesta que se le hace al presidente, además, no solamente tiene que ver con el precio del medicamento, con los procesos internos de farmacia y drogas, cómo hacer más expedito también que las personas que quieran traer diferentes insumos no esperen 6 meses, 1 año, año y medio. Entonces, los procesos en farmacia y droga ya están acortados, tienen un fast track para todos aquellos medicamentos que vienen con FDA, con EMA registrado. Entonces, yo creo que ese por un lado. Por el otro lado tenemos el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, porque estos son muchos componentes en una mesa para poder agilizar y que tengamos suficientes medicamentos. El IEA, un compromiso del presidente es fortalecerlo, equiparlo y que tengan las competencias suficientes para que farmacia y droga pueda hacer su trabajo, para que las empresas puedan hacer su trabajo y para que todos estemos tranquilos. Entonces, en este engranaje tenemos muchas piezas que deben andar de manera perfecta. Ahora, ministra, se juntan 3 elementos que complican la cosa.
Por un lado, tenemos un problema con el tiempo, como decíamos hace un momento y lo ratificó Hugo, estamos ya en la segunda mitad del periodo presidencial. Luego tenemos un problema de recursos humanos, pero además tenemos un problema de equipamiento. En muchos renglones se consiguen citas, Caja y Minsa, para dentro de 12, 14 o 15 meses. ¿Cuál de estos tres elementos, tiempo, equipamiento o recurso humano, es el que está determinando este problema que tenemos para la atención de los problemas que usted mencionó, enfermedades crónicas, pacientes en situaciones de que requieren una resonancia, un CAT, equipo de radiografía? Es decir, ¿cómo enfrentar esta demanda con esos tres elementos rondando? Bueno, ese es otro tema de debate en mesa en el equipo de salud. Los problemas viejos ya todos lo sabemos. Aquí no hay que repetir eso porque que si la cita... Perdón, doctora, porque le mencioné dos elementos, Minsa y Caja, pero conseguir un cardiólogo por la privada, 3 semanas, como bueno, rápido si tiene recuerden que ya traíamos un arrastre de citas, cirugías que no se hacían, eso es un arrastre, no sé de cuántos años. Vino la pandemia, se puso en pausa todo. No habían citas, no habían cirugías, ni en la privada ni en la pública por la situación que todos conocemos. Se hizo la apertura. Todo lo que venía contenido atrás, más lo nuevo que venía dentro de la pandemia, se unió. Se unió para hacer entonces más demanda. Como usted dice, ni en la privada se consiguen las citas tan rápido, porque todas aquellas personas que perdieron sus citas durante todos estos 18 meses se sumaron a los que ya venían atrás. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque aquí queremos soluciones, no queremos saber cuál es el problema. La solución que plantean el doctor Enrique Lao y el doctor, el ministro Sucre y el equipo de salud es hacer jornadas extraordinarias sábados y domingos, en las tardes y en las noches, para poder avanzar con aquellas cirugías pendientes, con aquellas citas pendientes. Entonces, en este momento estamos creando un plan para ser presentado a los grupos de salud, a los grupos médicos, a las enfermeras, para poder nosotros avanzar. Por ejemplo, las cataratas. Yo no quiero decirte qué cantidad de gente necesita cirugías de ojos y de cataratas que llegan a la presidencia buscando este apoyo y que la presidencia lo ha estado asumiendo porque en ese momento Caja y Minsa no tenían manera de poderlo hacer porque estaban los quirófanos cerrados. Entonces, hacer cataratones, hacer cirugías de hernias en grandes cantidades que hacen falta, cirugías ginecológicas que también ambulatorias que se necesitan. Entonces, se está planteando hacer jornadas extraordinarias, fines de semana. En las tardes los quirófanos están vacíos, ver cómo podemos ajustar algunos horarios para que los quirófanos se utilicen en las tardes y en las noches, de ser posible. Entonces, todo esto es posible conversando con los equipos de salud y viendo a ver cómo podemos avanzar. No podremos solucionar el 100% de las cosas porque eso sería demagógico decir que sí, pero por lo menos avanzar un poco en toda esa mora que tenemos, tanto quirúrgica como de citas médicas. Vamos al tema de la vacunación, porque estamos a media marcha con los refuerzos, o a un tercio de marcha más que nada, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado desde el punto de vista de las autoridades, que no ha habido ese entusiasmo de parte de la población, que sí marcó en la primera dosis, que bajó en la segunda y que ahora en el refuerzo se ha quedado rezagada? Bueno, en este momento tenemos 90% de la población vacunable con primeras dosis, 80% con segundas dosis y llevamos alrededor de 225.000 dosis de refuerzo aplicadas hasta el momento. ¿Eso es 30%, 25%? Sí, recuerden que el grueso de la vacunación nuestra fue julio, agosto y septiembre. O sea que a los de julio todavía no les toca. Nosotros esperamos que a partir de enero, febrero y marzo tengamos una bolsa más grande de pacientes buscando esa dosis de refuerzo. O sea, ¿no hay rezago en lo que me dice usted? ¿O vamos bien a la velocidad? No, o sea, todavía hay un poquito de rezago, pero la bolsa grande de vacunación nuestra, si vemos las estadísticas, cuando aplicábamos ese 1.000.000 de dosis en un solo mes, empezó en julio, agosto y septiembre. Esos fueron los meses más fuertes de nosotros para la aplicación de dosis. Sí es importante hacer un llamado, sobre todo a los adultos mayores. Si a usted tiene ya 6 meses de esa dosis de refuerzo, por favor, acuda a cualquiera de los 129 puntos fijos de vacunación que tenemos a nivel nacional a ponerse esa dosis de refuerzo. Es importante, con esta variante Omicron, que se transmite de manera más veloz, aunque no sea tan letal,
no significa que uno no pueda tener complicaciones, porque si yo soy diabética, aunque yo tenga mis 2 dosis y me infecto de Omicron, puedo quedar de repente hospitalizada o con algún tipo de patología o complicación. Esta velocidad de contagio de Omicron, ¿cómo va a impactar el sistema hospitalario, el sistema de atención de salud? ¿Ya lo han medido? Nosotros esperamos que a mayor cantidad de población vacunada, estos casos sean como si fuera un resfriado común. Entre más dosis tenga, si tengo hasta mi dosis de refuerzo, que tenga 3 dosis, yo lo voy a sentir como si fuera un resfriado común, como una influenza. Eso no significa que ahora me voy a quitar la mascarilla, que voy a andar por ahí porque tengo 3 dosis, sino que tenemos que seguir protegiéndonos. La tasa de contagios nos afecta más sobre todo en los no vacunados. Los no vacunados que son los que fallecen, los no vacunados que son los que están en cuidados intensivos, los no vacunados los que están en nuestras salas de UCRE. Entonces, el mensaje para aquellos que todavía no tienen ni una dosis, por favor, acérquese a cualquier instalación, aplíquese sus dosis porque esto es cuidar la vida. Tengo reportes de muchas familias, de personas que negaban la vacunación y una vez que han estado en intensivo y han sentido lo que es la falta de aire, solicitan a la gente entonces que por favor se vacune. Entonces yo creo que ese es un tema de solidaridad, no solamente con uno mismo, con la familia y con toda la comunidad. Don Danilo. Estamos por terminar, ministra, el año escolar para lo que atiende Meduca. ¿Cómo va a ser el año escolar del 2022 con respecto a los niños y a los adolescentes en cuanto a vacunación? ¿Eso está listo? ¿Está ya bien diseñado, bien aceitado? Bueno, recuerden que nosotros empezamos con la vacunación de 12 años y más hace aproximadamente 2 meses y un poco más. No nos quedamos solamente a esperar que llegaran a los circuitos, sino que hicimos entonces una movida de ir a las escuelas donde están abiertas en este instante y buscar la aprobación de los padres de familia para poder vacunar a los niños. Ha sido exitosa. Más del 95% de los niños se están vacunando. Entonces, nosotros hemos aprovechado lo que queda del año escolar para avanzar en esta vacunación. El próximo, y seguiremos vacunando durante todo este trayecto. El próximo año, cuando iniciemos la vacunación de 5 años en adelante, va a completarse entonces ese esquema de la población vacunable que todos esperamos y poder aumentar nosotros entonces nuestra cobertura. Así que nosotros no paramos, seguimos vacunando día de fiesta, día feriado, nosotros no vamos a parar porque tenemos esa misión de que haya un inicio escolar seguro, un inicio escolar donde todos los padres de familia y los profesores se sientan bien y los estudiantes. Ya los gremios docentes han levantado la voz y dicho, no estamos de acuerdo con el tema distanciamiento, que se eliminaba para el próximo año y que hacía o permitía el inicio del año escolar. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? Bueno, yo creo que todo el mundo va a los moles, todo el mundo está en actividades familiares, la gente está metida en restaurantes, la gente está haciendo su vida normal y ese es el mismo distanciamiento que se tiene en cualquier lugar. El tema es tener las medidas de bioseguridad, que es la mascarilla, el lavado de manos y estar vacunado. O sea, eso es lo único que nosotros necesitamos para poder tener una vida normal. Las empresas ya abrieron, todos los trabajadores, la mayoría están ya laborando. Entonces, es el mismo mecanismo que debemos todos guardar para podernos cuidar. Señora ministra, gracias por haber estado en Debate Abierto y por toda esa orientación. Nosotros tenemos que seguir hablando de otro tema de diciembre, las ofertas que no son ofertas, cómo le ha ido al consumidor este año. Oiga, encontraron a propósito medicamentos del Seguro Social en una farmacia privada. Esa no es noticia nueva porque ha pasado en otras ocasiones. Todo eso lo abordamos en el siguiente bloque. Sí, así que ya regresamos. El caso del robo que hubo. También. Ya regresamos. Un tema permanente en Debate Abierto ha sido el análisis económico, pero diciembre siempre ha tenido el sello de compras y hemos visto escenas en este diciembre que extrañamos el diciembre pasado, don Danilo, y queremos en este segmento ahora hablar de este tema desde la óptica de los consumidores. Así es, hace un año todo lo que era venta al detalle estaba cerrado. Todos estábamos pegados buscando los supermercados. Sí, lo demás lo estábamos haciendo en línea. Este año las cosas han variado. ¿Con qué se está enfrentando el consumidor? Está con nosotros Giovanni Fletcher, de los consumidores organizados. Su organización se llama... Sí, dos asociaciones, UNCUREPA y IPADECU.
Exacto, y Padecu. Bien. Y Jorge Quintero, que está al frente de la ACODECO. Don Jorge nos acompaña vía Zoom. Y aquí hacemos una aclaración, don Jorge, porque sirve para ilustrar cómo debemos manejarnos respecto al tema COVID. Usted debía estar en estudio, pero nos contaba que estuvo en una fiesta del Día de la Madre. ¿Qué fue lo que pasó que al final usted está en Zoom? Cuéntelo. Sí, buenos días ante todo a la audiencia y gracias por la entrevista, Hugo. Sí, yo estuve en una reunión donde una de las personas, un familiar, me avisó que estaba positivo y lo que hice fue hacerme el hisopado del PCR en la noche y gracias a Dios, bueno, salió negativo, pero ya yo había comunicado que había esa situación. Esta mañana me dieron el resultado, pero gracias a Dios y me pude venir a la oficina si no estuviese en mi casa haciendo esta entrevista, ¿no? Bueno, nos alegramos de que haya sido negativo el resultado y estas son las medidas que se toman precisamente para mantener a raya la pandemia, para no contagiarnos, cuidarnos mutuamente, el distanciamiento que tenemos en el estudio y demás. Pero entremos en materia. ¿Cómo describiría usted, señor Fletcher, este año para los consumidores? Bueno, en principio, para la Asociación de Consumidores, la Unión Nacional de Consumidores Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores Usuarios y Padecu, y sus miembros simpatizantes, ha sido un año terrible, casi que infernal, producto de los vaivenes económicos. En principio, la pérdida de capacidad financiera de muchísimos consumidores que perdieron empleo, que tuvieron reducción económica, cuyos familiares de una u otra forma estuvieron sin trabajo. Todo ese acumulado se vio matizado también con el impacto de los pagos de crediticios, financieros, de banco, de hipoteca, y al final de todo eso redunda en una sopa, lo que nosotros llamamos una sopa perfecta, aderezada por el aumento significativo del costo de vida, aumento del combustible de manera significativa, el aumento reiterado del costo de alimentos, cárnico y otro tipo de productos que al final del día matizan un escenario bastante gris para los efectos prácticos. Un año infernal, fíjese ese calificativo, señor Quintero, un año infernal para los consumidores. ¿Eso cómo lo refleja, cómo lo maneja ACODECO? Si también tienen la misma visión de los consumidores o cómo lo matizan ustedes. Bueno, este año, en verdad, el año 2021, yo tengo que diferir un poquito con Giovanni. Estoy de acuerdo en gran parte de su planteamiento, pero este año ha sido mucho mejor para el consumidor en materia de consumo. El año 2020 sí fue muy bajo. De hecho, las estadísticas de verificación fueron muy bajas porque los agentes económicos estaban cerrados el año 2020. Pero este año sí se ha visto una leve y pequeña reactivación económica. Inclusive hay algunos precios de canasta básica que han estado estabilizando. También tengo que comentar que, no sé si tienes el dato a mano, pero el tema de que el combustible también se está estabilizando, ya que en el lugar donde nosotros tomamos esta medida y el tema del combustible en el Golfo de Estados Unidos, en el Golfo de México, han venido bajando los precios. Y todo esto ha venido estabilizando un poco el tema de la canasta básica. Ciertamente nos encontramos ante una canasta básica récord en los últimos 5 años. Coincido ahí con Giovanni. Es cierto, eso se debe al flete, al tema del transporte, al tema del combustible, mucho el tema también de los insumos para las siembras, muchos de estos factores. Pero ciertamente sí estamos comenzando a estabilizarse y el año 2021 sí ha sido un mejor año para el consumidor en cuanto a que ha podido hacer las compras. Yo creo que el gobierno nacional, a través del presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Salud, han hecho un excelente trabajo en el tema de vacunación y hemos podido controlar el tema de la pandemia en este año, por lo que han podido abrir muchos agentes económicos sus puertas para que los consumidores vayan y compren personalmente y no se dé tanto esta práctica de comprar online, sino que las personas van y ven el producto y compran el producto. Señor Quintero. Yo creo que este año ha sido mucho mejor que el año 2020 y con el favor de Dios pienso que el año 2022 va a ser mejor. Yo quiero tener la misma esperanza que el próximo año sea mejor, pero al final es como si tuviéramos dos escenarios distintos, el que usted plantea, infernal, que es como usted lo calificó, y un año estabilizándose y mejor que el anterior, que es la comparación. Aderezo a los dos puntos de vista.
la inflación, 2.5%. ¿Cómo lo resiente el consumidor? Bueno, básicamente estamos hablando de un consumidor que efectivamente frente a los elementos macroeconómicos que cita Acodeco, pudiera compararse relativamente hablando un poquito mejor frente al año pasado, pero eso no le quita el tinte de difícil, de duro. Estamos hablando de miles de personas con empleo restringido, miles de personas que perdieron empleo, que recientemente este año comenzaron a tomar aire y se encontraron con el choque muy duro de entidades financieras tocando de la puerta, llamando por teléfono, exigiendo un nivel de estabilización en materia crediticia, con todos los servicios públicos también por pagar, con la escuela privada dando cursos a distancia, también exigiendo el pago, sin que nunca se hubiese metido el Estado a regularizar realmente ese tipo de efectos, con el tema de una falta de legislación de insolvencia financiera que permitiese que los consumidores pudiéramos poder llegar a acuerdos fáciles con nuestros acreedores en materia general y global. Con ese tipo de escenario, evidentemente el tema, sin desmeritar el esfuerzo del Estado, del gobierno, de Acodeco, ha sido un año evidentemente duro y complicado. Al punto de vista le aderezo el incremento en lo que es la inflación, 2.5%, algo desconocido prácticamente para el panameño, tener una inflación tan alta, señor Quintero. Sí, en efecto, la inflación, que bueno, que viene un poco de afuera, es un poco de factores exógenos. Ciertamente sí estamos viendo una inflación que no está, a la cual no estábamos acostumbrados producto de la pandemia. Coincido con Giovanni, con el licenciado Fleischer, el cual le tengo mucho aprecio y hemos tenido muchísimas reuniones, el tema de que producto de la pandemia, y esto es una de las quejas que más vemos aquí en la Codeco, muchas personas perdieron su capacidad económica o perdieron también sus trabajos. Entonces, esto se dio con, más que todo, en el tema inmobiliario, muchos contratos que no pudieron tener un final feliz y por parte del consumidor, el abandono y por ende la exigencia de los abonos. Eso trajo que muchas quejas de las que hemos percibido es el tema de que yo me retiré de este proyecto porque no puedo seguir, porque perdí mi trabajo, porque ya el banco no me renueva la carta de promesa de pago, entonces yo necesito que me des mis abonos, ¿verdad? Entonces allí entra la Codeco y tiene una labor muy especial. Y aquí aprovechamos la oportunidad para exhortarle al agente económico que ya los jueces lo han dicho y el licenciado Fleischer lo sabe mejor que yo porque él ha estado litigando por muchos años esto. Los jueces han dicho que quedarse con el 100% de los abonos es abusivo. Así que yo exhorto a todas las agentes económicos, promotoras inmobiliarias, que por favor lleguen a un acuerdo con los consumidores, si no, vengan a la Codeco, nosotros los ayudamos a llegar a un acuerdo, porque ciertamente sí, no se va a poder devolver el 100%. El 100% tal vez en algunos casos no se pueda devolver. Eso va a depender del tiempo que tenga el contrato, pero sí puedes utilizar la Codeco para hacer valer tus derechos si te sientes afectado en este tipo de contratos con las promotoras. Don Danilo Toro. Efectivamente, ha habido un deterioro en términos económicos y en términos financieros en el país. Sin embargo, hay una señal de cierto positivismo o por lo menos de optimismo. Y es que los depósitos bancarios han ido creciendo, han aumentado. Y tenemos un crecimiento de los depósitos, lo que indica que la gente como que, o por lo menos hay un tipo de gente que como que no quiere consumir, no quiere gastar y prefiere como que asegurar por si algo peor está por venir o por si su situación es un poco volátil, puede perder el trabajo. Entonces, esto es un indicador que nos dice, bueno, la economía no está bien y la gente no quiere consumir lo que pueden consumir, porque también hay el que no consume porque no puede. Sí, ¿Ustedes han visto esto que ha pasado, estos indicadores del punto de vista de los depósitos bancarios? Bueno, doctor, nosotros analizamos todos los perfiles que podemos ver y visualizar. Evidentemente, el consumidor panameño es un consumidor optimista, que mete dinero en la economía cuando puede. Los problemas que nosotros visualizamos es, uno, la falta de una ley de insolvencia financiera que permita que la gente que quiere pagar, que perdió el trabajo, que perdió el empleo, que sus familiares perdió igual capacidad de trabajo, no tiene mecanismos legales, aun cuando la Asamblea está en un proyecto hace mucho tiempo en segundo debate, esperando esa discusión. Igualmente pasa
por todo el esfuerzo de personas que están regresando a la esfera económica, pero que tienen a su espalda entidades financieras, crediticias, que de una u otra forma también por derecho propio están exigiendo el pago. Y tenemos también el escenario de que frente a todo ese tipo de perfiles, la gente tiene que seguir comiendo, pagando escuela, cogiendo transporte, pagando gasolina y pagando carro. Y está enfrente el escenario de la decena de financiera, fiduciaria, persiguiendo los carros y persiguiendo la morosidad. El tema no es fácil. Requerimos un planteamiento general, una política general de consumo que involucre a las asociaciones de consumidores y al ciudadano para definir futuro y definir los futuros inmediatos muy prontamente. ¿Coinciden que ese es el camino a seguir, señor Quintero? Mire que el tema que está abordando el licenciado Fleischer es muy interesante. Yo tengo que advertir que el tema bancario no es materia de la Autoridad de Protección al Consumidor. Sin embargo, a mí me interesa muchísimo. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. Hay situaciones del contrato bancario que a nosotros en el contrato así nos preocupa. Por ejemplo, una situación que todos conocemos que se dio hace algunos meses con un banco de la localidad, que no voy a decir el nombre, pero que sabemos que sin avisarle al consumidor bancario, se les retuvo todas las cuentas. Entonces, eso para mí en algún momento habría que revisarlo porque y siguiendo la línea del licenciado Fleischer en el tema de la ley, sí podría haber algo de abusividad y yo lo digo como un criterio muy personal y habría que estudiar cada contrato, ojo, porque esa es la cláusula de compensación. La cláusula de compensación dice, bueno, tú me debes, yo me tomo dinero. Esa cláusula de compensación es tan peligrosa desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, que el negocio de banca es un negocio de riesgo. Pero ¿qué riesgo hay, Hugo, si tú me debes y yo te quito plata de tu cuenta de ahorro o tu cuenta de salario, que es peor, donde te depositan tu salario? Cada vez que tú debes, yo te quito plata y esa cláusula de compensación habría que revisarla. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con el planteamiento del licenciado Giovanni Fleischer, porque habría que revisar con mucho detalle este tipo de actuaciones. Bien, hay tareas por hacer, nos quedan por delante, pero diciembre de alguna forma, no sé, a mí me ha sorprendido, y me ha sorprendido para bien ver el consumo, el panameño que se ha volcado porque sí ha tenido la posibilidad de consumir. Hemos hablado del que no podía, y hacía la diferenciación don Danilo hace algunos segundos, pero está el otro que sí puede y que se ha volcado. Y hemos visto un diciembre que en algunos momentos nos recordó diciembres normales, o sea, diciembre sin pandemia. ¿Qué evaluación tiene la ACODECO y también los consumidores sobre lo que vimos en las compras para el Día de la Madre y lo que seguimos viendo de las compras de Navidad, el volumen y el ánimo de la gente? Bueno, en principio... Sí, por eso yo y disculpa, Hugo. Sí, adelante, tome la palabra. Por eso yo, mi intervención inicial fue, hombre, si comparamos al año 2020, 2021 fue muchísimo mejor. Las cifras fueron muchísimo mejores en cuanto al tema del consumo. Nosotros en materia de protección al consumidor, y tengo que decirlo que nosotros este año 2021, como sabíamos que la economía iba a subir y a mejorar un poquito, nosotros lo que hicimos fue un programa de educación a los agentes económicos y educamos en casi todos los malls o centros comerciales de Panamá, Albrook Mall, Metro Mall, Multiplaza, Alta Plaza, Mega Mall, Anclas Mall, Town Center. Nosotros hicimos en los cines una educación a los agentes económicos para mejorar la relación de consumo. O sea, yo no quiero ser el director de la ACODECO que venga aquí y decir, hemos puesto más multas y hemos puesto... No. Yo pienso que es mejor decir, hey, hemos educado al agente económico, hemos educado al consumidor y la relación de consumo ha mejorado. Porque aquí el enemigo no es el agente económico. Estamos en una situación de pandémica en donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Aquí el enemigo es la mala relación de consumo, los malos agentes económicos que sí existen y que de hecho ayer puedes ver en mis redes sociales. Como bien lo conversamos, tuvimos una farmacia donde encontramos productos de la Caja de Seguro Social, ojo con eso, productos que era prohibida su venta porque eran muestras médicas, productos sin fecha de vencimiento,
medicamentos sin fecha de vencimiento y de dudosa procedencia porque no decía su país de origen. Entonces, claro que existen los malos agentes económicos y educar tanto al agente económico como al consumidor es nuestra tarea. Ahí está entonces a Codeco, que es el que le tiene que caer con el mazo entonces a esos malos agentes económicos. El mismo tema en 10 segundos nada más, porque se nos acabó el tiempo. Básicamente la labor del consumidor es hacer un presupuesto, comprar dentro de sus capacidades, comprar lo esencial y pensar y está claro que el próximo año sigue la vida y sigue la existencia humana. Ese sería el consejo base de fondo para los efectos. Don Danilo, su balance. Bueno, estamos en una situación donde este es el mes del consumo y los panameños tradicionalmente han apostado a consumir en diciembre. Yo, en términos de percepción, tengo que decir que el consumo es infinitamente mayor que lo que ocurrió el año pasado y que la situación actual pues está muy vinculada al hecho de que como se quedó mucha mercancía y mucho inventario en 2020, hay también mucha oferta especial para este diciembre. Creo que es un poco más abierta la oferta que lo que ha habido en otros años. Hombre, gracias señor Fletcher, gracias al señor Quintero por participar en este segmentos pendientes, porque esta semana mucho se ha discutido sobre el presupuesto del municipio de Panamá, la llamada presidencia chiquita, la forma en que se aprobó, las expectativas que se tienen frente a un año político para el PRD, todo lo que significa este que hemos llamado el presupuesto de la discordia. Luego de la pausa, aquí en Debate Abierto. Óigame, vamos a las cosas que uno se entera mientras está el cambio comercial. La gente que se bloquea en Twitter. Yo no bloqueo a nadie. Yo no bloqueo a nadie. ¿Ah? Lo tiene bloqueado, dice. Está Luis Pinedo y está don Carlos Pérez Herrera, concejal, sociedad civil, los dos para hablar sobre el presupuesto de la discordia, el presupuesto del municipio capital. Y aquí salía como que lo tiene bloqueado. Entonces, me tiene bloqueado, pero ahora me tiene bloqueado en Twitter. Pero es la libertad de bloquear. Déjame verificar para Me ver. tiene ¿No bloqueado estás seguro? cuando lo del POT, que aprobaron un plan de ordenamiento territorial y le pusieron una L y lo aprobaron en 2-3 días, al día siguiente me bloqueó. 3 días no, oye, eso pasó un año. ¿Fue un año o fueron 3 días? No, y bastante consultas se hicieron. ¿Ah, sí? Sí, a la comunidad. La Bueno. comunidad sabe. Esa es parte de la historia de la relación de nuestros invitados esta mañana para hablar de este tema. ¿Qué es lo que más le resulta incómodo de este presupuesto para el próximo año del municipio de Panamá a la sociedad civil? Bueno, sin duda habría que partir del hecho de no tener una participación ciudadana verdadera, honesta, por parte de los representantes del Consejo Municipal y del alcalde. Y entiéndase que una participación ciudadana no puede venir de arriba para abajo. No se puede hacer participación ciudadana cuando el proyecto, el representante lo muestra, y señalo aquí al compañero porque es el que está al lado mío, pero son 26 representantes en el corregimiento, te llaman a una consulta ciudadana, te llaman a una audiencia pública, que tienen diferencias en la ley, diferencias específicas. Consulta y audiencia, no es lo mismo. No es lo mismo, ni se come igual, ni le da los mismos derechos al ciudadano. Te llaman, el proyecto te lo muestran y ahí te va, vota. Eso no es participación ciudadana. Participación ciudadana es cuando tú me escuchas a mí como ciudadano, tú me preguntas mis necesidades, tú me proporcionas opciones de soluciones y yo voto por la que considero mejor. Eso no está pasando en las audiencias, en la consulta pública, ni dice usted. cercano. Ni Señor cercano. Carlos Pérez Herrera. Bueno, yo te puedo decir que sí se han hecho consultas y se han mostrado las consultas al momento de aprobar el presupuesto. Cuando se aprobó el presupuesto, se dijeron todas las consultas que se hicieron. Pero se hacen, como dice el señor Pinedo, que la ley. Se hacen las consultas, se les pregunta a las personas, inclusive cuando se hacen las consultas, por supuesto que el municipio, o sea, cuando digo municipio, alcalde, representantes, integrantes del municipio, llevan las propuestas que se quieren hacer. Los que van a las consultas pueden diferir y se le escucha y se pueden hacer cambios a lo que llevan las autoridades. A mí lo que me llama la atención de este proyecto de presupuesto, bueno, ya presupuesto porque fue aprobado, es que fue aprobado en 5 minutos. Eso me llamó la atención el día martes. El presupuesto estuvo por más de 18 días que fueron estudiados por los representantes de corregimiento
Y te puedo decir que de 26 representantes, 24 lo aprobaron. Y de todos los partidos políticos, solo 2 representantes no lo apoyaron. Entonces, no puedes decir que hubo una diferencia. Si hubiera sido que no fuese aprobado o apoyado por una minoría de más de 6, 7, 8 representantes, o no fuera aprobado por representantes de distintos partidos, solamente 2 representantes de un solo partido. Lo que yo vi el Eso martes es- fue una sesión de 5 minutos, pero eso es verdad. Hubo una gran cantidad de representantes que le dieron sí a De este y de todos presupuesto los partidos. y de todos los pero partidos. ojo, ¿A qué obedece pero eso? ojo, aquí tendríamos que entrar en la esfera política, entonces, A ver. que se distancia un poco de la esfera social y comunitaria. La esfera política es que hay una mayoría arrasadora del partido de gobierno que lo que presentes lo van a aprobar. Pero eso no es mi tema principal. Mi tema principal es qué tienen que hacer ellos. Él es el representante de 26 personas aquí, aunque sean de diferentes partidos. ¿Qué tienen que hacer ellos? Primero, llamar a una consulta. Carlos nos acaba de decir aquí que ellos proponen los proyectos. Ellos no pueden proponer ningún proyecto. Claro que La tenemos ley que no proponer los permite proyectos. eso. La Claro ley que tenemos que dice, proponerlo. me preguntas mis necesidades. Yo te digo, oye, necesito agua, escuela, necesito acera. Tú no me dices a mí, yo te voy a arreglar una piscina y te voy a hacer... No, tú no me dices eso. Tú Al me amigo preguntas. Pinedo yo le y puedo decir. después los representantes me tienen que Entonces decir... nunca saldríamos con nada ¿Por qué de no? esas reuniones. Porque tú Eso es tienes que desconfianza de presentar... la ciudadanía, No. La autoridad debe llevar una propuesta y ustedes como ciudadanos deben llevar otra propuesta. Entonces de ahí debemos coincidir y salir con una propuesta unificada. ¿Cómo nosotros vamos a ir sin nada, con un papel en blanco? Pero Eso no es que se ve. por eso eso no hay se ve. pasos, Pero, señor Pinedo, representante. Pinedo, Carlos, hay amigo, una consulta. Yo pregunto, escucha, hay una audiencia eso no y se después hace, tú eso me yo no lo he pides mi visto voto. en ninguna reunión de Eso autoridades es verdad. con, No se ha con visto. público en general. Eso es que nunca se ha visto. Más Tú allá tienes- de lo que pero se ha está- visto pero o no está se ha en la visto, ley. ¿qué es lo que dice la ley? Está en la ley. ¿Qué dice la ley? La ley habla de una consulta ciudadana donde no se puede votar. Si yo te leo lo que dice aquí consulta ciudadana, no habla de votación. Y él lo sabe, y lo saben los 26, nos invitan a consulta y dice, levante la mano para votar. Mira, yo participé en Betania, donde vivo. Me llevaron un arreglo de una piscina y un arreglo de un COIF. Si yo divido los 158 millones de dólares en forma igual a los 26 corregimientos, que tú y yo sabemos que no es así, porque debe ser por tamaño y densidad, pero si lo divido igual, a Betania le tocan 6.6 millones de dólares, a San Francisco igual. Con 6 millones en Betania tú vas a arreglar una piscina y un COIF. Vamos a hacer la piscina olímpica y vamos a hacer el COIF más moderno del planeta. Don Carlos Pérez Herrera. Sí, claro. Eso se puede entender, pero políticamente no es viable. Le toca igual para todos, a todos los corregimientos. Puedo entender. Pero no me tocan 6 puedo millones entender. a Betania, porque una A piscina y todos un les toca COIF, por igual. A todos los corregimientos les toca por igual. Don Danilo Toro. Sí. Aparte de los problemas de procedimiento, hay el problema del fin, o sea, del uso de los recursos. Y yo tengo que confesar, como ciudadano que vive en esta metrópoli, que esta es una metrópoli hostil. La ciudad de Panamá es una ciudad hostil, violenta en términos institucionales. Uno va por una acera y de repente la acera desaparece. ¿Cierto? Desaparece por completo la acera. Otras veces la acera se mantiene, pero va a una escalera. Y el que está discapacitado va a probar su suerte con la escalera. De pronto te lo interrumpe un letrero de publicidad o te lo interrumpe un poste de electricidad. Eso, es decir, existe un disparate institucionalizado. Exacto. En el medio de la acera está el poste de un servicio público. ¿Quién aprobó eso? No, eso no se aprobó. No. Es el municipio el Pero dueño y pero en señor de nuestra las ciudad. aprobaciones. o no libremos al empresario, o está el empresario con un letrero en la mitad de la acera. Pero estamos de acuerdo con pero eso, mi pregunta estamos de es, acuerdo. ¿cómo explicar que hay un presupuesto de más de 300 millones de dólares y tenemos una ciudad hostil, anticiudadanos? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Estamos totalmente de acuerdo y se han hecho proyecciones sobre ese tema para hacer una sociedad o una comunidad más segura y menos hostil, como usted así lo dice. ¿Qué nos paró? Por supuesto que el COVID. Eso teníamos todos los estudios, cuando tenemos todos los estudios, es que el municipio hizo todos los estudios para hacer una sociedad más segura y mucho menos hostil, y que eso no ocurriera. Y hacia allá íbamos y se paralizó por el COVID. Y tenemos que tener
mayor seguridad y mejor vialidad. Y hacia allá queremos ir. Mira, ¿Este presupuesto yo creo, plantea Hugo, algo en esa línea? pero Disculpa. mira, Hugo, Sí, yo cómo voy no. en esta Por favor, línea. ¿Cómo no? ¿plantea algo en esa línea este presupuesto? Por supuesto que plantea mayor vialidad, mayor seguridad en cámaras de videovigilancia, y sí lo plantea. Entonces, lo que ocurre es que tenemos que tener... Yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que usted planteó era algo no distinto. solo Es eso, una- no a la solo respuesta eso, que está señor dando. Toro. Voy a No. aclarar algo importante. A ver. Pero es que... Hay proyectos de cámaras de seguridad desde Sí. hace 2 periodos que todavía las cámaras no Es están puestas. correcto. Pero más allá de eso... Es correcto. Y más eso allá afecta de a mi eso, corregimiento. A tu corregimiento y a otro. Más allá de Más- eso, más al mío. no vamos a tener una ciudad más segura invirtiendo 50 millones de dólares en un mercado al marisco. Una ciudad más segura se tiene invirtiendo en viabilidad, que has mencionado, pero no Sí. se ve la inversión. Mira, no está la voy a acera, poner tu no ejemplo. está la calle. Claro. Si seguimos Claro que no invirtiendo se- en claro que no proyectos se ha visto. faraónicos para que el nombre de un alcalde quede en una placa, vamos a seguir teniendo la misma ciudad. Solo los huecos de las aceras. Ahí en Paitilla, cuando estaban los colegios activos, 6 años estuvo un hueco. Un turista que venía a Panamá, no era un turista, una persona que venía a Panamá, le tomó foto. Cada 2 años venía. Decía, el hueco sigue allí. Era un hueco donde si el muchacho que caía ahí se rompía un pie, se accidentaba. 6 años. Si yo le dijera las aceras que están así, los postes mal puestos, la incomunicación entre la alcaldía, el Es correcto. ATTT, Es el correcto. Ministerio de Ese es un Obras problema Públicas. permanente, Pero ¿no? para, Ha sido un problema. para eso está esta ley. O sea, yo Esta ley crea esa Por unión. supuesto. lo que yo Por supuesto. Cuando pregunto un es, representante dice, yo no puedo reparar eso, no le digo la ley. 300 millones de dólares, Por supuesto. ¿cómo se le revierten a un ciudadano que no los ve venir? O sea, yo no acuso recibo de que eso está disponible. Bueno, eso depende del representante y la autoridad. Tenemos perfecta coordinación con el tránsito, con el MOP y con la alcaldía de Panamá. Ahora, Cuando ¿esa digo coordinación se refleja cuando digo en el día a día del ciudadano? Disculpe, cuando digo tengo Ajá. como representante de San Francisco, yo no puedo hablar por los demás. Tengo perfecta coordinación con ellos y ha disminuido la inseguridad. Lastimosamente lo que ha pasado en el tema de bandas, que en San Francisco es un tema particular, que eso no se había visto en mucho tiempo. Que ahorita que pasó lo que ocurrió en un restaurante y en un centro comercial. Pero por lo demás, sí había disminuido la seguridad en San Francisco. Vamos al tema sí, del diga. monto. ¿Le parece realista el monto? Primero, vamos a dividir el presupuesto en dos. 330 millones, una parte va para la administración, rentas y gastos, que también aumentó significativamente, y 158 millones van para las obras. Nuevamente, 158 millones dividido en 26 corregimientos es para hacer lo que tú estás pidiendo, Toro. Es para tener una ciudad. Dubái sería un detalle al lado nuestro. Si tú multiplicas 6 por 5 son 30 millones. En 5 años de gobierno, Betania debería tener 30 millones, San Francisco 30 millones, Bellavista 30 millones, Las Garzas 30 millones, y en Las Garzas se vive con piso de tierra. En Pacora se vive sin luz. En Juan Díaz, los huecos que usted vio en San Francisco se multiplica por 20. Los 30 millones en 5 años o los 6 millones de un año no se han visto y no se verán. ¿Por qué? Porque la forma en cómo elaboran el presupuesto, Carlos, está al revés. Tienen que llegar a las comunidades, preguntar las necesidades y luego proponer soluciones. Cuando yo propongo solución de un lugar donde no vivo, Fábrega vive en Juan Díaz, Fábrega vive en Las Garzas, Fábrega vive en Pacora. No. Entonces él tiene que preguntar cuáles son sus necesidades, ciudadanos. ¿Pero ese para papel yo no lo llena el poder representante? Claro, pero los representantes entonces aducen que la alcaldía es quien llama a las consultas. Desconocimiento de la ley. Los representantes pueden llamar a consultas, pueden llamar a audiencias públicas. Está escrito aquí. Don Carlos. Ok, sí, pero Pinedo se equivoca en algo. De los 158 millones que él habla, es producto de la descentralización. Dependemos de que el gobierno traiga esos fondos hacia el municipio, esos 158 millones que habla Pinedo. Y los 171 millones sí son del municipio, que se dividen en fondos de funcionamiento y fondos de inversión. Entonces, es un... Ahí hay aumento de planilla, aumento de Sí, salario y demás exacto, para este exacto. año, ¿no? Sí, sí, pero espera Las un momento. consultorías también. Espera un momento. No, pero espera un momento. Esos 171 millones, de esos 100, yo pudiese explicar y detallar,
Pero lo importante, hay empleados que por mucho tiempo han ganado $600 y se le está aumentando a $800. O sea, se está haciendo justicia con muchos empleados del municipio de Panamá. A manera de ejemplo, aquí tengo el parte del presupuesto con todo lo que dice, con lo que se está aumentando. Que los ciudadanos no hemos visto todavía. Bueno, bueno, pero un momento. Aún no es público. Pero es un momento, pero si eso se aprobó, eso va a Gaceta Oficial, así que es público. Eso no hay ningún problema, Pinedo. Ya cuando está en Bueno, Gaceta, pero por ejemplo, pero todos si las sabemos audiencias son del públicas. deterioro social que ha habido producto de la pandemia. Claro. Hay la Universidad de Panamá, por ejemplo, tiene unas 20.000 personas adicionales a su matrícula. Sí. Y los colegios oficiales tienen otros 20.000 estudiantes del Beduca, producto de la migración. Sí. O sea, que hay un deterioro social. Yo comprendería si el municipio nos dijera, vamos a construir comedores infantiles. Tenemos una política o de sostenimiento de comedores infantiles, o ponernos de acuerdo con Meduca para tener comedores infantiles. Pero no he oído nada parecido. ¿Hay algo parecido a eso? O escuelas. La ley permite construir escuelas a la alcaldía. Bueno, Ok. hay una, a manera de ejemplo, nosotros coordinamos con las escuelas y apoyamos en mejoramiento de las escuelas. Eso que no lo decimos, pero sí lo hacemos. O sea, no es totalmente cierto que no apoyamos a los colegios. Y lo pueden preguntar a los directores de los colegios. Y estamos de la mano de los colegios públicos en los corregimientos. O sea, que sí los apoyamos. Disculpe, yo paso, qué sé yo vivo en San Francisco. Yo paso frente a la escuela, a la profesional, por ejemplo. Sí. Y tiene realmente unas condiciones que desde fuera se ven lamentables, además de que está lleno de hierba. ¿Cómo se explica que usted me está diciendo esto, pero la realidad que yo veo es otra? Bueno, hay escuelas más chicas que como representante de corregimiento yo tengo los fondos para poder apoyar, porque San Francisco tiene bastantes escuelas públicas. Por ejemplo, en la Escuela de Puerto Rico, la Escuela Federico Velázquez en Boca la Caja, la escuela Ahí hay presencia. Finlandia, que está en San Sebastián, Belisario inclusive Porra. La escuela Belisario Porra. Bueno, que es sí, un esa está poco en más una grande. mejor condición. Sí, porque la estamos apoyando. La escuela más grande, ahí sí pedimos el apoyo del gobierno, porque Ahora, no tenemos todos los fondos suficientes. yo quisiera- Porque y todavía hay más escuelas públicas. Pero mira, Hugo, sí, adelante. antes que hagas esa pregunta, la descentralización se basa en el traslado de competencias. Es correcto. El traslado de competencias es que un representante diga, oye, mi comunidad me está pidiendo mejorar la escuela, el herbazal. Porque cuando un ciudadano pasa y dice, ese herbazal está mal, ese herbazal está mal, cuando él lo llaman a una consulta, él dice, hay que cortar el herbazal. El representante lo que tiene que hacer en cualquier corregimiento es decirle a Meduca, señores, ustedes no tienen el presupuesto, ustedes no pueden hacerlo, para eso existimos nosotros. Claro, es Ayúdame con correcto. plata, por cierto, pásame Es los correcto. fondos, yo tengo un poco y yo corto el herbazal. Eso es correcto. descentralización. ¿Eso se está haciendo o no se está haciendo? No. Es que la descentralización no ha terminado. O sea, No ha empezado, Carlos. no ha terminado. Inició, pero no ha terminado. La ley de descentralización está incompleta. Él tiene razón. No se ha terminado el proyecto de descentralización. Como él lo dice, él tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo con eso. Ya estamos a mitad de camino. Luego de las disputas que se han dado por y me refiero al actual mandato, ya estamos a mitad de camino prácticamente. Luego de esta semana, de este debate con este presupuesto y el trabajo realizado por la municipalidad en conjunto con las juntas comunales, ¿qué calificación? Si usted fuera maestro y tuviera que calificar en este momento el examen, ¿qué nota le pondría? Yo soy profesor hace 18 años. Mire, no sabía. Se la serví en bandeja de plata, Yo entonces. soy profesor hace 18 Póngale con años. Está apreciación, bonito por para la favor. foto, pues. Y la realidad es que la calificación tiene que andar por un 1,8, 1,9, 2. No llega al 2. Fracaso. Fácilmente. Y te voy a explicar por qué. A ver. Porque como profesor no le puedo entregar un examen a alguien, no le puedo calificar aquí sin decirle por qué ha ¿Por qué sacado le esa pone el nota. 1,8? La realidad es que si tú no me llamas a mí como ciudadano para que yo te diga mis necesidades, todo lo que viene después es una imposición. Fracaso, 1,8. Bueno, en el caso nuestro no puede ser 1,8. Estamos desarrollando la Junta de Desarrollo Local, que es importante Cierto. para que
se escuche a las comunidades, que haya expresión de las comunidades, o sea, de los barrios, que digan las necesidades. Ya tenemos alrededor de 7, de 11. Pero las juntas locales existían desde que Bueno, Torrijos llegó al poder. no se así. reglamentaron otra vez Se por la ley. reglamentaron nuevamente. La Junta de Desarrollo Local. Que son importantísimas. Ayer, bueno. Se vitales. hicieron famosas hace unos Entonces- periodos donde entonces- recibieron una cantidad de dinero monstruosa. Entonces me cambia la nota, entonces. Millonario. De 7. ¿Le cambia la nota? Me Por lo la menos a cambia, San me la Francisco. cambia. Debo decir algo. San Francisco tiene más junta de desarrollo local que otros lugares. Ajá. Bueno, entonces ¿qué cámbiame la nota le pone? Ponemos una apreciación de 3,3. .3. ¿Ah, sí? Bueno, dejemos la cosa. Pasó raspando. No lo ayudó mucho, pero pasó el año por lo menos. Su balance, don Danilo. Importante que nos escuchen. Si a los así ciudadanos. estamos en el municipio capital, yo me pregunto, ¿cómo estaremos en el resto de los municipios? 300 millones de dólares para un municipio, más de 300 millones de dólares para un 330. municipio, 330, realmente es una cantidad que necesita una mejor, mayor y pormenorizada explicación. Sí, pero recuerde, don Danilo, que hay una empresa que es la que recauda fondos en el municipio de Panamá. Esa también es la que ve a futuro la proyección del cómo recaudar los fondos, que es la empresa Ahora, Tequis, que no viene de Esta esta... ciudad pero- necesita de- pequeñas obras. no viene- La gran obra es resolver los pequeños problemas. Olvidémonos Pero- del gran mercado. pero espera un del marisco momentito, y déjame olvidémonos de esas terminar. grandes Es que ya el tiempo se nos terminó para los dos. Ok. Ya él estaba haciendo el balance. Gracias a los dos por haber estado acá. Es que cuando dijo que una empresa privada se ocupa y el Pero es propio que viene de municipio, antes. qué difícil es obtener información del municipio o sentar al municipio y hacerle preguntas a este municipio. Yo no quiero mirar hacia atrás porque tenemos una administración en este momento que es la que está ejecutando y mirar hacia atrás creo que nos conlleva el riesgo de convertirnos en estatua de sal. En algo de eso nos estamos convirtiendo ya. Señores, gracias. Ustedes sigan con Gracias. nosotros porque en segundo vamos a hablar de la operación Fisher. Vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolló, cómo nació, cómo se lograron estos resultados, qué esperamos a futuro y un poco también de otros temas de seguridad. El Procurador General de la Nación da su primera entrevista en un programa de televisión, es debate abierto y está siendo acompañado por el director de la Policía Nacional. Ustedes pendientes. Desde hace 2 semanas prácticamente Operación Fisher ha estado acaparando titulares, mucha tinta, mucho espacio en radio y televisión y en redes sociales. Don Danilo. Así es, ha sido una operación que tomó su tiempo, tomó gente y tomó dinero. O sea, las tres cosas. Hoy está con nosotros el procurador, creo que es la primera entrevista que usted concede en estudio, ¿no? Usted siempre ha dado declaraciones de prensa en calle, ha tenido conferencias de prensa, pero es la primera entrevista que da en un programa en estudio. Sí, efectivamente, es la primera entrevista que damos sentado en el estudio, compartiendo con periodistas de la talla de ustedes. Muchísimas gracias. Y también está el director general de la policía que ya es la segunda vez que nos acompaña, o tercera. La tercera vez. La tercera vez. Y esta vez se queda con la mascarilla. Así es. Tiene sus razones. Es que él es reincidente en COVID. ¿Ah? Así Después de 2 COVID, las medidas de precaución hay que tomar. el COVID allá y yo acá cuidándome. Estamos en la misma, no porque lo haya padecido, sino por la prudencia. Yo quisiera comenzar con la decisión que se tomó el jueves pasado en audiencia. 51 de los 56 miembros de esta supuesta organización delictiva tienen medidas severas, quedan a buen resguardo. El resto, pues, tienen que dar reportes, 3 detenciones domiciliarias, en fin, esta es la decisión tomada por la jueza de garantía. ¿Cómo toma el Ministerio Público esa decisión? Bueno, efectivamente, el Ministerio Público ve con buenos ojos y satisfacción esta decisión, pues da cuenta de una investigación fuerte, con elementos probatorios contundentes, y dado la peligrosidad del grupo criminal que ha sido desmantelado, que se tomaran medidas cautelares severas era lo lógico y lo esperado. Teniendo esta respuesta, recuerdo un poco que en una ocasión anterior usted estuvo contando historias distintas de gente que fue aprehendida con drogas, con armas, qué sé yo, y los jueces, váyanse para su casa tranquilos. Qué diferencia, ¿no?, de escenario. Así es, totalmente diferente el escenario, una operación muy bien ejecutada, muy bien llevada, más de 1 año y medio el desarrollo de esta operación y tenemos que felicitar a los hombres y mujeres del Ministerio Público y de la Policía Nacional que dieron más del 100% para que esta operación fuese tan efectiva. Y de alguna forma también extenderlo al órgano judicial porque se toma una decisión que está
un poco en sintonía con la opinión pública y no nos sorprendió, don Danilo. Así es. Yo, por ejemplo, me fijo en cosas como cuándo inició, cuánto tiempo tomó, qué tipo de participación hubo de distintas instituciones para calibrar un poco la magnitud de la operación. Estamos hablando de una operación de casi 2 años, señor procurador. Es decir, que usted no era procurador cuando esta inició. Sí, efectivamente, esta operación inició hace 22 meses, en febrero del año pasado, cuando efectivamente yo estaba de fiscal primero de drogas. Esta operación inició junto a otras cuando llegamos a la fiscalía y tratamos de establecer una estrategia que nos permitiera no quedarnos en el caso específico del día a día, sino buscar la manera de desmantelar grupos criminales complejos como el que pudimos desmantelar hace poco más de 2 semanas. Esta operación nos permitió darle a este grupo criminal golpe certero a lo largo de estos 22 meses, haciendo pequeños casos y materializando incautación de droga y de dinero, pero recabar suficientes elementos probatorios e información para finalmente hacer un gran caso, como lo fue la Operación Fisher, donde logramos desmantelar a la totalidad del grupo criminal que representaba al cartel del Golfo en este área de la costa atlántica de Colombia. Ahora bien, este es el gran desenlace, el que nos está contando de hace 2 semanas, pero me llama la atención que nos cuenta que a lo largo del tiempo se le asestaron varios golpes. Explíqueme más. Sí, efectivamente. Hace estos 22 meses que empezamos a darle seguimiento a este grupo criminal, a través de técnicas especiales de investigación, vigilancia, seguimiento, intervención telefónica y otras, fuimos, primero que todo, descubriendo el modus operandi de este grupo criminal, que no era otro que recibir grandes cargamentos de drogas desde Colombia, almacenarlos o encaletarlos en el área de la costa atlántica de Colón, entre las poblaciones de Santa Isabel, Nombre de Dios, entre otras, y después ir sacando esta droga o en grandes cargamentos vía marítima o en pequeños cargamentos a través de vehículos de doble fondo, lanchas con doble fondo y demás. A lo largo de estos 22 meses nosotros logramos incautarle a este grupo criminal más de 1,5 toneladas de drogas en 22 pequeños casos, donde fuimos marcando cómo operaba el grupo criminal, quiénes lo conformaban. E igualmente, en esta investigación compleja se logró determinar que luego de que salía cierta cantidad de drogas y llegaba a salir del país con éxito, algunos días después estas personas se presentaban a centros comerciales, a lugares públicos donde recibían cantidades importantes de dinero producto del trasiego de las drogas. En ese afán nosotros logramos hacer 6 incautaciones de dinero que dieron un total de 849.910 balboas en 6 pequeñas operaciones que hicimos. Ahí logramos ver a miembros de esta organización recibir dineros. Una que nos sorprendió a todos los que estábamos tras la operación fue una incautación que hicimos cerca del Rey de Vía España, es decir, a unos pocos metros de la Fiscalía de Drogas que llevaba la investigación. Este grupo criminal, luego de lograr sacar del país una cierta cantidad de drogas, recibe el pago en los predios de ese lugar en Vía España. Así logramos documentar otras incautaciones de droga y de dinero, y todos estos elementos probatorios nos llevan finalmente a determinar la existencia de esta organización criminal que se asoció ilícitamente para el tráfico de drogas y lavado de dinero. Disculpe, pero el hecho de que realizaran estas transacciones en las narices de las autoridades me dice que ellos se sentían como pez en el agua. Bueno, estaban confiados. Estamos hablando de un grupo criminal que, a pesar de que ninguno, o casi ninguno tenía antecedentes penales, tenía larga data de dedicarse al tráfico de drogas, sobre todo en ese área, que son áreas de difícil acceso de la costa de Colón y demás, y que de alguna manera ya habían hecho de este quehacer delictivo su rutina diaria. Ahora bien, usted nos habla de la incautación de 800 y tantos miles de dólares, pero la opinión pública de pronto se impactó al ver ese caleto de prácticamente 10 millones de dólares. Impactantes esas imágenes. Sí, efectivamente. Estos resultados de los que les hablo es la fase preliminar o anterior a la operación. Los 22 meses previos. Que son los 22 meses previos de trabajo concienzudo, responsable y exitoso por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas, cuando a lo largo de esos meses lograron
no solo seguirle dando seguimiento a este grupo sin que fueran alertados, sin que lo supieran, sino también por parte de la Fiscalía ir recabando todo ese material probatorio, clasificándolo y ordenándolo para obtener el éxito que pudimos mostrar hace 2 semanas. Eso me llama la atención, que no hubiera filtración incluso dentro de los estamentos de seguridad que estaban formando algunos elementos de estos estamentos, parte de esta misma red que fue capturada finalmente. Perfecto, eso demuestra la capacidad que tienen los hombres y mujeres que enfrentan al crimen organizado. Son hombres y mujeres que están dedicados 100% a este trabajo, que pasan y tienen una serie de filtros que son muy importantes y que tienen como resultado esta operación. Y no solamente esta, en muchas otras operaciones, donde al final usted ve el resultado, pero detrás de ese resultado hay un trabajo muy arduo. Estamos hablando que en esta operación participaron aproximadamente 600 hombres y mujeres a lo largo de la operación. Eso demuestra que había un grado de confianza muy grande y de confidencialidad al momento de trabajar. También es importante resaltar que no solamente participa la Policía Nacional, sino también participan elementos del SENAN, que nos da y nos lleva al trabajo en equipo que hay entre los estamentos de seguridad. Y eso facilita el trabajo, porque el área donde ellos estaban operando, que es Costa Arriba, esa área, allí desempeña funciones el SENAN. Y ese trabajo, SENAN, Policía, Ministerio Público, fue exitoso gracias a lo que usted dijo al inicio. La confianza, el grado de confianza que hay entre los hombres y mujeres. Usted describía hace una semana, precisamente en este escenario, en este mismo estudio, ese Panamacondo, ¿no? Como en un pueblo un pueblo pobre, había 10 millones de dólares enterrados, don Danilo. Así es, ese es un lugar que conozco, porque yo soy de Colón y conozco específicamente ese lugar desde infancia, y es clínicamente un lugar pobre. Entonces, ver en medio de esa pobreza, esa cantidad de recursos, uno dice, wow, la verdad es que esta gente tiene ingenio. Pero usted también, al igual que el señor procurador, señor director, usted tampoco estaba, mejor dicho, de director cuando esto inició. Eso significa lo importante que es que dentro de las instituciones como el Ministerio Público y la Policía Nacional hayan hilos conductores institucionales que puedan darle continuidad a lo que se inicia. Cada vez que una institución se fractura bruscamente por algo, corre el riesgo de que este tipo de trabajo que toma su tiempo, recursos, 600 unidades, lo que eso representa no solamente desde el punto de vista de hombres y mujeres, sino también económico, recursos técnicos, todo esto se puede ir al traste. O sea, eso es lo que quisiera dimensionar, ¿no? La importancia de poder mantener un hilo conductor más allá de lo que puede ser una administración o el liderazgo de alguien en específico, sino que se mantenga. Eso es algo pocas veces visto en la institucionalidad panameña. Mire, además de eso, con el señor procurador tenemos más de 21 años de estar trabajando en la misma línea. Ah, ustedes son viejos conocidos entonces. Efectivamente. Así es, tenemos más de 21 años de estar trabajando en la misma línea y eso nos facilita a nosotros. Hablamos el mismo idioma y conocemos la esencia del trabajo y eso facilita los resultados o esa comunicación da como resultado lo que hoy en día vemos. Comunicación 100% segura. Ahora, más allá de la comunicación que efectivamente vemos trae este resultado, hay un papel que tiene que haber jugado también Estados Unidos, Colombia. Háblanos un poquito de qué grado de participación hubo, cómo anda esa comunicación a nivel de inteligencia y el impacto que tuvo la captura de alias Otoniel en lo que vimos en el desenlace en Panamá. Bueno, miren, esta investigación, debo decirlo, nace de autoridades panameñas. No obstante, contamos a lo largo de la investigación con el apoyo técnico de la Embajada de los Estados Unidos. Esta investigación nace tratando de fragmentar o de desestructurar un grupo criminal que operaba en el área de las costas de Colón. Con el transcurrir investigativo empezamos a ver que este grupo criminal tenía fuertes vínculos con el Clan del Golfo
y de manera inmediata, con el apoyo de la embajada, hacemos contactos con autoridades de justicia de Estados Unidos, específicamente el Distrito Sur de Texas, donde efectivamente ellos llevaban investigaciones también en contra de personas muy vinculadas a este grupo y vinculadas al Clan del Golfo. Se hace la sinergia necesaria en ese momento para intercambiar información, poder afianzar asistencia. Igualmente se tuvieron algunas coordinaciones con autoridades de Colombia para lograr el éxito que fue al final esta operación Fisher. Es importante destacar que la manera efectiva como se puede enfrentar a estos grupos criminales de naturaleza transnacional es precisamente con apoyo de entes o entidades de seguridad de varios países y con una un claro compromiso respecto al manejo confidencial, honesto y efectivo de la información. Sí. Me llama la atención también el hecho de que estamos hablando de más de 50 personas y lo que usted dijo, quiero resaltarlo, no tenían antecedentes muchos de ellos. Estamos hablando de un perfil de ciudadano integrado al mercado laboral, un ciudadano que tiene perfecta apariencia de ser productivo, pacífico, consciente de sus deberes como ciudadano. ¿Ese es el perfil que tenemos de gente que está metida en el crimen organizado? Mire, lamentablemente en nuestros pueblos de la costa ha ocurrido, por algunos malos ciudadanos ha ocurrido algo. Se han convertido en una especie de apoyo logístico de grupos criminales colombianos como el Clan del Golfo que trasiega drogas por esas costas. Eso ha hecho que personas con un perfil muy bajo empiecen a colaborar con estos grupos y a ir acumulando grandes cantidades de dinero y a ir estructurando grupos criminales como el que hace 2 semanas fue desmantelado. Nos llamó la atención respecto a este grupo que la mayoría de ellos no tenían antecedentes penales, fueron personas que se cuidaron mucho de no transgredir la ley en otro tipo de conductas que no fuera el tema asociado al narcotráfico y a la violencia que esta trae. Y otra cosa que nos llama la atención es la facilidad con la que estos grupos criminales lograban introducir esas cantidades de dinero a los circuitos económicos. Estamos hablando de que a este grupo criminal se le incautaron 12 inmuebles o casas, muchos de ellos de gran lujo, dinero que obviamente no pueden justificar. Entonces, estamos ahondando la investigación respecto a cómo fueron obtenidos estos bienes inmuebles, cómo lograron saltarse los controles para comprar estos bienes inmuebles de alto precio. Similares lo que ocurre con los 38 vehículos de alta gama que encontramos que fueron comprados igualmente con dinero en efectivo. Es decir, estamos hablando de un grupo que tenía grandes cantidades de dinero y podía o tenía la capacidad de ingresarlo a los circuitos económicos del país. Eso que usted nos describe, porque hubo alguien que les vendió a ellos todas estas propiedades, llámese bienes inmuebles, autos y demás, eso quiere decir que en este caso no están todos los que son ni son todos los que están. Puede aumentar el número. Pero en un caso complejo como este, difícilmente logras agarrar a la totalidad de las personas de la red y sobre todo no logras agarrarla en una primera fase de esta investigación. Ya pasados los 8 largos días de audiencia combo, los fiscales van a seguir ahondando en aquellos elementos de la investigación que no pudieron ser ocultados antes, precisamente para mantener la confidencialidad y preservar el éxito de la misma. Quiere decir entonces que ahora entran otros ingredientes, puede ser bancos, compañías de bienes raíces, pueden ser, o estoy equivocado. Por lo menos la línea de investigación que sigue es verificar cómo lograron ellos hacerse con esta cantidad de bienes lujosos, llámese vehículos, bienes inmuebles y demás, y dependiendo de lo que se encuentre, veremos si existe o no responsabilidad penal por parte de otras personas. Pero están en la mira. Efectivamente. Ajá. Porque al final podemos decir que esta es la punta del iceberg, nada más lo que tenemos, aunque nos suena mucho, 57 personas. Mire, el Ministerio Público no anuncia ni da opiniones de lo que va a hacer. Nosotros, por un tema de responsabilidad y objetividad, hacemos y anunciamos
cosas se ya cumple, realizadas. exacto. Cosas ya realizadas. Entonces, he aprendido a no caer en las especulaciones. Lo que le puedo decir hasta este momento es que tenemos esta investigación exitosa y que tenemos líneas de investigación que van a profundizar en el tema de cómo ingresaba este dinero a los circuitos económicos del país. Bien, tienen líneas de investigación que pueden ir hacia arriba porque vemos gente, digamos, sencilla, gente sin prontuario delictivo que ha estado involucrada, pero habrá gente de alto vuelo que también podría estar involucrada o implicada. Mire, yo lo que le puedo decir es que si bien en apariencia son personas sencillas, tener un caleto con 10 millones de dólares no demuestra mucha sencillez. No, pero fíjese que usted sabe a lo que me estoy refiriendo con personas de otros niveles. Pero ahora que hablamos de sencillez, hubo algo que sí me llamó la atención, que muchas de las propiedades no ostentaban, como en otras ocasiones sí hemos visto, el caso Gallero, por ejemplo, que ostentaban carros lujosos, etcétera, las casas eran estas mansiones. Acá vimos muchas casas sencillitas, pero en el fondo escondían el dinero. Bueno, las casas caletos, las casas que tenían los caletos eran casas sencillas. No obstante, nosotros tenemos en el área de playa, en la área de playa tenemos una casa que está valorada en casi $1 millón. Tenemos otras 2 casas con piscinas bajo techo, es decir, este grupo tenía de todo. Habían casas que eran para ellos vivir de forma cómoda, para relajarse, y habían casas que servían al grupo criminal como caleto o escondite de dinero. Vamos a seguir hablando de este tema y también de otros más porque se asestó un golpe al microtráfico de drogas. Bien por esto que tiene que ver con el macro y lo que es regional y lo que significa para el país dar un golpe de este tipo. Pero también en el microtráfico se han asestado duros golpes. Vamos a conversar de eso, pero en segundos nada más cuando regresemos aquí en Debate Abierto. Los secretos de la operación Fisher. Estamos conociendo hoy aquí en Debate Abierto. La operación sí, comenzó en el año 2020, febrero del 2020. Pero este grupo delictivo tenía antecedentes. ¿Cuántos años tenía operando en la zona y cuánta droga pudo haber movido en los años de operación? Bien, este grupo ya tenía varios años de estar operando en la zona. Ya se habían desarrollado operaciones en contra de este grupo de forma individual en diferentes sectores. Previo al 2020, más o menos, ¿desde qué año estarían operando en el área? Ese grupo ya podía estar operando desde el 2005, 2006 para acá, ya ellos se mantenían operando. Ya se habían realizado operaciones en contra de ellos donde se había decomisado drogas, se había decomisado armas y otra serie de elementos más vinculados a esta organización criminal. Ellos también tienen casos de violencia, porque mucho de la violencia que hemos visto, usted nos lo ha dicho aquí, que tiene que ver con los grupos de drogas, enfrentamientos y demás. Este grupo también está implicado en hechos de violencia, sangre, asesinatos. Sí, efectivamente, este grupo criminal no solo se implicó en delitos relacionados con drogas, dentro de los elementos probatorios que se han acopiado de este grupo se da cuenta de su participación, o la participación de algunos de los miembros de este grupo en un homicidio. Estos elementos probatorios van a ser compartidos con la Fiscalía que está investigando este homicidio y da cuenta de alguna manera de la forma violenta que es la regla básica de cómo operan estos grupos criminales. Señor Procurador, se está yendo al sistema penal acusatorio y lógicamente pues las penas que tendrán que enfrentar si el Ministerio Público pues termina de probar todo lo que tiene que probarse ante un juez serán X o Y, Z. ¿Cuáles son las expectativas del Ministerio Público con respecto a este grupo, a la cantidad de personas? A su lado está el director de la policía y sé perfectamente que uno de los grandes retos de la policía y también de la institución que usted dirige es no ver a las personas involucradas en delitos de este tipo de regreso pronto a la sociedad, porque eso desmoraliza, pone a riesgo a la sociedad, hace ver a un Estado débil o fallido. ¿Cuáles son las expectativas del Ministerio Público con respecto a la desembocadura jurídica de este caso? Mire, yo creo que uno de los principios que más yo he defendido de que llegue a la Procuraduría es el tema de la certeza del castigo, ¿no?
Y algo que le hemos inculcado a los fiscales es hacer investigaciones con altos estándares probatorios para lograr esa certeza del castigo. Nosotros tenemos expectativa de que al culminar este caso, si no todos, la gran mayoría de los implicados terminen con una sentencia condenatoria que sea lo suficientemente representativa para que pueda servir de prevención general, para que la gente de esos mismos pueblos de la costa vean que el delito no paga. Ustedes nos dijeron que operaba este grupo desde el año 2005-2006. Alguien nos escribe en redes, dice, sabemos que el Clan del Golfo opera desde el 2001. ¿Por qué esas detenciones no se habían hecho antes? Esto lo preguntan a través del Instagram, ahí está, CSDM. ¿Por qué no antes? ¿Por qué en el 2020? Ese tramo de tiempo tan extenso, tan largo. Es importante establecer que es un poco el tema de la política y estrategia de cómo se persigue estos grupos criminales. No quiere decir que a estos grupos no se le haya pegado antes. Hemos tenido casos individuales donde le pegábamos a 2 o 3 personas de estos grupos. Tenemos cantidad de incautaciones. Le decía, solo en los últimos 22 meses le hemos incautado más de 1,5 toneladas de droga y todas las personas que fueron capturadas con esa 1,5 toneladas de droga están guardando detención preventiva. Igualmente tenemos 6 casos donde logramos incautarle dinero. Es decir, se hacía con casos pequeños. En esta ocasión lo que hemos hecho es reunir elementos probatorios para caerle a todo el grupo y poder desestructurar este grupo criminal. Bien, detenciones preventivas hay y también hay un acuerdo con uno de los implicados. ¿Hasta qué alcance tiene ese acuerdo y qué resultados está rindiendo ese acuerdo con este implicado? Bueno, ese acuerdo de pena llevó a esta persona a aceptar su responsabilidad penal, aceptar 68 meses de prisión, pero de alguna forma este acuerdo le sirve a la Fiscalía de Drogas porque confirma un poco la teoría del caso de la Fiscalía de Drogas respecto a los hechos que nosotros estamos sosteniendo ocurrieron. ¿Esos acuerdos que se logran se caen o se mantienen de acuerdo a la fiabilidad, a la certeza de la información que está dando? ¿Hay algún condicionamiento de esos acuerdos No, en este caso en particular ya ese acuerdo fue convalidado por un juez, es decir, pasó a ser lo que en derecho se llama cosa juzgada. Ya esta persona tiene una sentencia de 68 meses de prisión, lo que le toca es cumplirla. La pregunta del $1.000.000, y se la hago a los dos, la pongo ahí sobre la mesa. Esta es la más reiterada en las redes sociales. Y en este caso elegí a Taira, que Taira pregunta, ¿qué van a hacer con ese dinero? Bueno, mire, el dinero procedente de las actividades de droga, la ley determina muy bien todo el procedimiento a seguir y cuál es la finalidad. Y eso no depende ni del fiscal, ni del ejecutivo, ni de la policía. Este dinero por ley luego de ser aprendido, es pasado a lo que se llama la cuenta de fondo de custodia de bienes aprendidos. Allí este dinero permanece aprendido o congelado mientras dure la investigación. Cuando culmina la investigación con una sentencia de así ordenarlo el juez, se da el comiso del dinero. Una vez este dinero es comisado, se pasa entonces al Ministerio de Economía y Finanzas, a la sección de bienes aprendidos, y por mandato de ley ahí se da una distribución donde una parte de este dinero va precisamente al Ministerio de Seguridad para fortalecer todo el tema de represión de drogas. Hay otra parte, otro porcentaje que va al Ministerio de Cultura, un porcentaje que va al Ministerio, a la entidad que se encarga del tema del deporte en el país, y un porcentaje creo que entre el 25 y 30%, no tengo la cifra exacta en este momento, va a la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas. Esa comisión lo que busca es desarrollar y fortalecer programas destinados a prevenir que la juventud caiga en el vicio o consumo de drogas. Esta pregunta tiene que ver un poco, nos da pie para entrar en el tema microtráfico también, porque eso lo tengo ahí pendiente con usted, señor director. Pregunta Marechis, ¿por qué el Ministerio Público y la policía no trabajan más integradamente? ¿Por qué la policía recoge al maleante de la calle, pero luego el sistema judicial finalmente lo manda a la calle? De eso hemos hablado un poco, pero contéstele, por favor. Bien, mire, la Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan muy de la mano. Nosotros tenemos un equipo de trabajo y de muestra son los resultados. Nosotros nos encargamos de nuestra parte de hacer el trabajo que nos corresponde, de judicializarlos, y ya la parte de fijar las penas, eso no es competencia de la Policía Nacional. Y una pregunta que usted hizo hace un momento, de la agrupación o del grupo criminal.
Sí, ya por allá por el 2009, 2010 se hizo una operación grande en contra de este grupo, pero fue en el otro lado de la costa abajo. En esa oportunidad allí se decomisaron varias toneladas de droga a esta agrupación y también fueron muchas personas a la cárcel, que creo que todavía debe haber alguna de ellas pagando por esa operación. O sea que este es un trabajo continuo de los estamentos de seguridad y el Ministerio Público. ¿Por qué las investigaciones de alto perfil quedan en nada y en cambio alguien que lo agarran con una iguana le dictan sentencia? Esto lo pregunta Chapman en las redes sociales. Pero mire, eso obedece un poco de repente a esta proliferación en las redes sociales que lleva un poco a parte de la comunidad a pensar de esa manera. Las investigaciones complejas o de alto perfil tal vez tienen una duración mayor porque precisamente esa complejidad hace que el sistema sea un poco más burocrático, demora un poco más. No obstante, eso no quiere decir que las investigaciones de alto perfil no tengan un resultado. Lo que ocurre muchas veces es que cuando el sistema hace que estas investigaciones se diluyan tanto en el tiempo, cuando tienes un resultado, ya eso dejó de ser importante para la comunidad y entonces la comunidad no lo percibe. Es decir, estamos muy acostumbrados a lo que fuera ideal, a una respuesta de la justicia un poco más inmediata. Con este nuevo sistema, el sistema penal acusatorio, nos estamos acercando un poco más a una respuesta un poco más inmediata respecto a estos hechos. ¿Qué porcentaje de condenas logra el Ministerio Público, para ponerlo un poquito más en números? Mire, estamos hablando en este momento del tema del microtráfico. Es importantísimo el tema del microtráfico. El Ministerio Público, de la mano de la Policía Nacional, se ha enfocado mucho en el tema de que el mismo esfuerzo que ponemos para lograr estas grandes incautaciones, para caerle a los grandes grupos criminales, poner ese mismo esfuerzo para perseguir a aquel vendedor de droga que le está ofreciendo droga a las familias como la suya o como la mía en nuestros barrios. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo en este último año por enfocarnos en el microtráfico. Ahí les puedo decir que a lo largo de este año se han hecho más de 890 compras controladas de droga, es decir, pequeñas operaciones dedicadas a ese pequeño vendedor de estupefacientes en el microtráfico. De esas 890 en promedio que se han hecho, tenemos más de 480 sentencias condenatorias, es decir, personas que aceptaron un acuerdo o de alguna manera fueron a un juicio directo y ya están condenadas por ese tipo de conducta delictiva, lo cual nos habla de un nivel de efectividad bastante alto. No obstante, vuelvo y digo, algunas veces esos resultados no se dan a conocer de la manera debida o no lo damos a conocer y hace que algunas veces la comunidad no sienta ese impacto de efectividad tan inmediato. Por eso queríamos darlo a conocer aquí, aprovechar esta plataforma, porque no es solamente el gran golpe que impacta al país, claro, ver un caleto, 10 millones de dólares, ver tantos aprendidos, no es usual, pero estos son golpes que se dan cuidando la vida de cada uno de los panameños, señor director. Estas son operaciones que van dirigidas al seno de la sociedad, a la familia, porque hablar de microtráfico es hablar de la destrucción de la base de la sociedad, que es la familia, porque el vendedor de droga es el que afecta en el barrio, es el que afecta en los centros de esparcimiento, es el que afecta a todos en general, no discrimina. Y aquí es muy importante decirles que en lo que va del año, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad hemos sacado más de 30.000 dosis de la calle, dosis que es para el consumo, pero también que hemos detectado en este año. En este año hemos detectado el incremento o la innovación en la venta de sustancias ilícitas para el consumo, principalmente de niños y adolescentes. Por ejemplo, los dulces. Los caramelos, le están vendiendo dulces a los niños, les están vendiendo dulces a los adolescentes y esos dulces van contaminados principalmente con marihuana. ¿Y qué sabe el padre de familia de lo que está consumiendo el niño? Y otro elemento muy importante, ¿qué es lo que genera, cuánto genera el microtráfico en dinero? Podemos hablar que desde el vendedor desde el distribuidor hasta el vendedor final, en esa cadena se están generando aproximadamente $50.000. Pero esos $50.000, cuando usted los mira
en su contexto general, ahí hay homicidio, ahí hay robo, ahí hay hurto, ahí hay violencia doméstica, encierra una serie de delitos. Y me encanta también el enfoque del tema de las dosis que se está sacando del mercado porque son vidas que se salvan. Eso es importante, el enfoque de la violencia que se está enfrentando de esta manera e igualmente las vidas que se están salvando. Yo quisiera darle un giro, si me lo permite, y me acompaña don Danilo en esto. Vamos a hablar de otros temitas, señor procurador, aprovechando que nos visita. Por ejemplo, Elisa pregunta en redes, ¿por qué se mandó de vacaciones a fiscales investigados? ¿No se les separó del cargo? Mire, ese caso en particular es bastante interesante y importante la pregunta por lo siguiente. Luego de una denuncia que pusieron una exministra, la Procuraduría se enfrenta a una situación muy clara. En esta denuncia se denuncian a 4 fiscales, 5 pero una ya está de vacaciones, 4 fiscales que estaban ejerciendo funciones en el mismo despacho donde esa denuncia tenía que ser tramitada. Se denuncian a estos 4 fiscales y a varias personas que no tenían ninguna función pública. Por la calidad de esos fiscales, la investigación respecto a ellos la lleva el Procurador General de la Nación. No obstante, las otras personas que habían sido denunciadas tenían que ser investigadas en la Fiscalía Anticorrupción. Varios de los fiscales denunciados en esa misma causa estaban en la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, por un tema de mera transparencia, había que buscar la manera de alejar a esos fiscales de esa oficina mientras se adelanta la investigación. Obviamente nosotros tomamos la decisión de mandarlos de vacaciones precisamente porque no queremos de ninguna manera que esta decisión sea una especie de prejuzgamiento. Si nosotros los separamos del cargo, de alguna manera estamos atribuyéndole responsabilidad a estos fiscales diciendo que efectivamente la denuncia es cierta, cuando todavía no habíamos iniciado siquiera ningún acto de investigación. Entonces, la mejor medida, tanto para los fiscales, para la institución y para el país, es que estos fiscales se fueran de vacaciones por lo menos los primeros meses mientras ahondaba en la investigación. De alguna forma esta denuncia valida algo que fue un secreto a voces, los Varela Leaks. ¿En qué han quedado estas investigaciones de los Varela Leaks? Bueno, mire, cuando se dio el tema de los Varela Leaks, yo no estaba en la Procuraduría. Yo sé que de alguna manera se abrió una investigación. No obstante, ahí estamos frente a un tema un poco complicado en la esfera judicial, que es el tema del valor probatorio de una prueba ilícita. Es decir, obviamente la intimidad de una persona fue vulnerada al publicar conversaciones personales sin su permiso. Dicho esto, ese elemento probatorio producto de un ilícito es bastante complicado utilizarlo para abrir una investigación, es decir, de lo ilícito no pueden hacer algo lícito. Entonces, yo sé que son temas que son un poco complejos de entender para la población en general. No obstante, cualquier tipo de investigación respecto a ese tema necesariamente se choca con una complicación probatoria muy grande. Es lamentable, por eso hay algunos que sostenemos que precisamente se hizo público para invalidar cualquier investigación, pero esa es una suposición que uno hace desde fuera. También esta semana cierra con ya los 2 hermanos Martinelli en los Estados Unidos. ¿Qué acciones podría emprender la Procuraduría? Usted dio un avance de que se podría hacer algo para recabar información, porque allá se está revelando delitos que se cometieron acá en Panamá. ¿Realmente hay espacio para conocer más sobre este tema? ¿Qué van a hacer? Bueno, mire, efectivamente el Ministerio Público, luego del análisis de este tema, ha estado en coordinación o de alguna manera en comunicación con autoridades de Estados Unidos. No obstante, estamos hablando de que el propio procedimiento norteamericano, mientras se da toda esta parte de la aceptación de responsabilidad y demás, requiere algún tipo de confidencialidad de parte de su procedimiento, y eso no es parte nuestra, es de parte norteamericana. Pasado ese proceso, el Ministerio Público, a través de los canales correspondientes, determinará si de allá surgen elementos probatorios o no que permitan que los fiscales que llevan esos casos pidan algún tipo de asistencia judicial. No obstante, vuelvo y le digo, lo importante aquí es primero conocer a ciencia cierta qué elementos probatorios, qué es lo que está ocurriendo allá, exactamente qué es lo que dijeron, porque aquí
a lo largo de estos días hemos tenido mucha especulación, no obstante no tenemos nada certero y el Ministerio Público, por un tema de objetividad y responsabilidad, tiene que actuar respecto a temas específicos y certeros, no a especulaciones. ¿Tendríamos que esperar entonces la sentencia en los Estados Unidos? Yo no podría asegurar que tengamos que esperar hasta la sentencia, no obstante tenemos que esperar que se dé todo el procedimiento, que ellos se declaren culpables, como ya lo ha hecho uno, de que esto sea procesado por la justicia norteamericana para luego ver cualquier tipo de posibilidad de intercambio. Porque a la postre se está pendiente en Panamá de saber quién era el alto funcionario y familiar que era favorecido con toda esta dinámica de lavado de dinero. Sí, efectivamente, nosotros, al igual que la ciudadanía, queremos saberlo, no obstante tenemos que respetar los tiempos y los procedimientos de la justicia norteamericana. Dado el hecho de que el delito se cometió acá, porque el lavado de dinero es por un delito cometido acá, obras en Panamá y demás, pregunta Bernardo Rodríguez creo que este es en Twitter, sí, un tuit de Bernardo Rodríguez, dice una pregunta personal, si usted cree que se harán diligencias para recuperar el dinero. Ya no es el tema de saber quién es el familiar alto funcionario, sino el dinero. ¿Hay algo que se puede hacer? Sin duda, el Ministerio Público va a desplegar todas las acciones correspondientes a fin de ver si, conforme a los procedimientos norteamericanos, nosotros podemos recuperar algo del dinero que pertenece, sin duda, a toda la población panameña. Cerremos con usted, don Danilo. Última pregunta. Sí, hay la sensación de algunas personas de creer que la policía, el Ministerio Público, si algo reciben es mucho dinero, si algo les sobra es plata. Pero cuando uno analiza las cifras de lo que se está haciendo, las cifras en cuanto a eventos, casos atendidos, todo lo que atienden, y además el tiempo que esto toma, el tiempo que está tomando, cada vez que un fiscal tiene que pedir ante un juez que le extienda el tiempo de investigación, la primera pregunta que yo me hago es, hay un faltante de recursos, tiene que haberlo. Recursos económicos, recursos humanos, recursos técnicos. ¿Cómo se siente usted y cómo siente la policía eso del recurso frente a lo que tiene que hacer? Sí, mire, el Ministerio Público recibe anualmente más de 74,000 denuncias o investigaciones. Obviamente, con la cantidad de fiscales que tenemos, resulta casi imposible hacer frente a esta carga laboral, sobre todo cuando hablamos de que hay casos complejos, como el caso Fisher del que estamos hablando, donde tenemos 2 años de investigación y demás. Obviamente no nos sentimos cómodos con la cantidad de dinero que recibimos, no obstante, nos hemos acostumbrado a hacer el mejor trabajo con lo que tenemos. ¿Y la policía? Obviamente, multiplicamos el recurso. Y el recurso humano que tenemos es un recurso humano muy valioso, un recurso humano que realmente yo felicito por el empeño y ese amor al país, porque eso es amor al país, amor a la familia. ¿Está usted en interinidad? ¿Aspira a estar en propiedad? ¿Se ha avanzado algo en eso? ¿El presidente le ha comunicado algo? ¿Qué nos puede decir en esa línea? Bueno, mire, yo puedo repetir lo que he dicho ya antes. El que yo sea ratificado no depende de mí. Yo he aprendido a solo verificar o aspirar a las cosas que dependen de mí. En este momento yo soy Procurador General de la Nación encargado y todos mis esfuerzos están enfocados en día a día hacer nuestra labor de la mejor manera posible, ya sea que el presidente decida o no nombrar un procurador principal o ratificarnos, que cada día que pase, que hayamos estado frente a la Procuraduría, sea valioso para nosotros, pero sobre todo para la población panameña. ¿La permanencia no le quita el sueño entonces? Para nada. Gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana, don Danilo también, a ustedes esencialmente por la sintonía. El próximo domingo tenemos una cita, recuerde, puede repetir el programa completo en Eco TV hoy a las 3 de la tarde y permanentemente en YouTube. En lo que queda de hoy seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor domingo de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.